Ante. Ya. Bendito Señor, Padre nuestro, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, aquí están todos tus hijos, los que faltan, los que van a llegar, Señor, los que no han podido también, Señor, pero sabemos que ellos nos tienen en su corazón y está pensando en este momento de estos estudios, Señor, de este gran tiempo, Señor, de aprendizaje de tu palabra, Señor. Permite, Padre Santo, que cada palabra se quede en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro espíritu, Señor. Y que lo que aprendamos podamos, Señor, hacerlo día a día, vida de nosotros, para que así nuestras familias, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, de donde quiera que vamos, vean la diferencia de nosotros a cualquier otra persona. Padre Santo, te amamos, te bendecimos, glorificamos y honramos tu santo nombre. Y gracias, Señor, por nuestro pastor Domingo, Señor, que tú le has dado, Señor, esa sabiduría y esas ganas, Señor, de meterse en su palabra y Señor, analizarla y enseñarnos a nosotros. Gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque podemos decirte gracias, Señor, por todas tus bendiciones cada día. Y en el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. Amén, amén. El tema para el día de hoy es: lo que se planificó en la eternidad se realizó en la cruz. Esto lo podemos ver como un diseño arquitectónico y como un edificio que ya está concluido. Cuando algunas personas piensan en el pecado, casi siempre se preguntan por qué existe. No sé si alguno de ustedes en algún momento se ha preguntado, pero ¿por qué existe el pecado? ¿Por qué? No pudo haber sido de otra manera las cosas. Miren, yo le voy a dar una respuesta a ustedes que estoy casi seguro que más de uno va a estar en desacuerdo. Pero la respuesta más sencilla y profunda es que el pecado existe para que el amor de Dios se manifieste sobre el pecador. ¿Cuál es la razón del pecado? El amor de Dios. Digerir esto a mí me costó. Y por eso les dije que sé que más de uno estaría en desacuerdo conmigo acerca de esto, pero el pecado existe para que el amor de Dios se manifieste sobre el pecador. Y vamos a ver la primera cita bíblica de esta noche y vamos a ver Romanos capítulo 5. Vamos a ver la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, su capítulo 5, versículos desde el 6 hasta el 8. Así que vamos a estar viendo esto y vamos a observar lo que dice aquí la palabra del Señor. Romanos 5, 6 hasta el 8. ¿Alguien que quiera leer? Hermana Mireya. Amén. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a ver, ¿por qué existe el pecado? Para manifestar el amor de Dios.
El amor de Dios se manifiesta ¿de qué manera? Perdonando al pecador. Es la única manera de nosotros poder entender y observar lo que es el amor de Dios. Yo sé que hay muchos detalles que se desprenden de esto. Uno puede pensar en diferentes variables y situaciones. Probablemente en la medida que vayamos avanzando en el tema de hoy, haya alguna respuesta de algunas inquietudes. Pero hasta este momento no sé si tienen alguna pregunta acerca de lo que he dicho. Usted se ha preguntado, alguien se ha preguntado, pero ¿por qué? ¿Por qué el pecado? No pudo haber sido de otra manera, hermana Mireya. Pastor, pero también se podría decir que el pecado existe por la desobediencia, ¿o no? Sí, el pecado es la desobediencia del hombre. Si el hombre no desobedece, no peca. Y solo que en esto hay algo y es, bueno, y no voy a abundar en esto porque es lo que vamos a desarrollar, pero ciertamente lo que dice es así, hermana Mireya. El pecado es la desobediencia. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que es pecar? Cuando nosotros utilizamos esta palabra, me escondieron hoy, bueno, que no son míos. Hermana Carmen. Lo digo allá, míralo allá. Aquí hay uno. Bueno, este es mío. Miren, cuando nosotros, esta palabra pecar, es una palabra que en el idioma griego es amártia. ¿Y qué significa esto? Fallar en dar en el blanco. Entonces, cuando le decimos a una persona que pecó, la persona piensa que es un concepto religioso. Pecó, dicen, está relacionado con pecar, es fallar en dar en el blanco. Cuando en la antigua Grecia se celebraban los Juegos Olímpicos, que allá fue que surgieron en honor a los dioses del monte Olimpo. Ustedes saben que en la mitología griega ellos decían que en el monte Olimpo ahí vivían los dioses. Entonces, en honor a ellos se comenzaron a celebrar esos juegos. Entonces, cuando había la competencia de arco y la persona no daba en el blanco, ¿sabe qué le decían? Pecó. Amártia. Pecó porque no dio en el blanco. Cuando nosotros encontramos en la Biblia que usamos, que aunque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero el Nuevo Testamento en griego, pero ¿qué pasa? Al hacer la traducción de los 70 se tradujo al griego, y aunque se conservan en hebreo, pero tenemos una traducción completa de la Biblia en griego, y vamos a hallar esta palabra que es la que se usa para pecar, pecado. Entonces, cuando la traemos a la enseñanza de la palabra de Dios, entendemos que una persona peca cuando no da en el blanco, es decir, cuando no hace lo correcto. Eso es pecar, no hacer lo correcto. Por eso sabemos bien que el pecado tiene dos formas de cometerse, una por comisión y otra por omisión. Así como si yo tiro una cáscara de guineo, decimos nosotros, de plátano, dicen algunos, madura en un camino para que alguien la pise, resbale y se caiga. Si yo veo la cáscara en el camino y veo que alguien viene y no la quito, estoy pecando. Uno por comisión, porque yo provoqué,
y el otro por dejar de hacer lo correcto. Entonces, así que esto es lo que nosotros encontramos. Entonces, el hombre falló, desobedeció, falló en dar en el blanco. ¿Cuál era el blanco? Obedecer lo que Dios había dicho. Desobedecer, entonces, ahí cometió el pecado. Así que por eso se produjo el pecado. Ahora, ¿por qué existe? Es mucho más amplio. ¿Por qué existe el pecado? Sabiendo bien que el pecado no tuvo su origen acá en la tierra, El pecado tuvo su origen en el cielo. Por eso desde el cielo vino la solución del pecado a la tierra. Dios creó al hombre perfecto, pero potencialmente pecador. Probablemente esta noche yo utilice algunos términos, alguna frase que quizás pueden ser chocantes. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, podemos tratarla. Yo sé que estas son cosas que a veces no son tan fáciles de entender. Y el problema no es que alguien esté limitado, es que nosotros, y cuando hablo de nosotros me incluyo a mí desde luego, hay cosas que desde el punto de vista lógico jamás la podremos entender. Si yo analizo la existencia del pecado desde el punto de vista lógico, yo nunca lo voy a entender. Porque siempre voy a razonar que por qué Dios sí sabía, que por qué Dios y esto, que por qué Dios aquello, porque lo voy a ver desde el punto de vista mío, humano. Pero es que las cosas no suceden conforme al punto de vista mío. La Biblia dice en Isaías 55, porque como son más altos los cielos que la tierra, así son los pensamientos de Dios, más alto que nuestros pensamientos. Así que es una realidad, es una gran verdad. Esto es lo que podemos decir acerca del pensamiento de Dios y el pensamiento de cada uno de nosotros. Así que bueno, repito lo que dije. Dios creó al hombre perfecto, No estamos hablando aquí de que Dios lo hizo imperfecto. Dios creó al hombre perfecto, pero potencialmente pecador. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre fue creado potencialmente pecador? Por esto, porque Dios lo hizo con este elemento que se llama libre albedrío. Si algún calvinista mira esto, dice, hermano, esto es un error. Pero bueno, Dios creó al hombre con libre albedrío. Entonces, esta condición aquí decía que el hombre podía tanto pecar como no pecar. Ahora, Dios lo hizo perfecto. Así que Dios lo hizo perfecto al hombre, pero lo creó con libre albedrío. Y vamos a ver algo que encontramos en la Biblia que muestra esto con toda claridad. El libre albedrío del hombre lo vamos a ver a través de toda la Biblia. Ese es uno de los puntos que me hacen a mí imposible entrar en la enseñanza del calvinismo. Esa enseñanza bíblica que de manera general aparece donde se muestra por todas partes esto que Dios quiso hacer. Recuerden, hermanos, que el libre albedrío humano no está por encima de la soberanía de Dios. Dios es soberano y bajo esa soberanía está todo.
está el diablo, está todo lo que nosotros nos podemos imaginar. Usted sabe que Satanás no se puede mover si Dios no lo permite, ¿eh? No puede. Y hay cristianos que creen que Dios y el diablo están luchando. Y esto, no hay una cosa más equivocada que esto, porque no es así. Satanás, para poder moverse, tiene Dios que darle permiso. Y eso lo vemos a través de la Biblia. Y entonces todo está bajo la soberanía de Dios, y Dios en su soberanía quiso que el hombre tuviera libre albedrío. Ahora, ¿por qué? Eso lo vamos a ir viendo más adelante, por qué Dios quiso que fuese así. Y después de completar estas cosas, vamos a entender que el hombre fue creado perfecto, pero potencialmente pecador. Vamos a ver una cita bíblica en el libro de Génesis, capítulo 2. Me gustaría, hermano, que cualquier inquietud, pues, pregunten, comenten, porque sé que estoy tocando algunos puntos que son tal vez muy teológicos y esas cosas, pero es importante entender estas cosas porque esto es lo que da respuesta a muchas inquietudes que nosotros podemos tener. Después de entender un poquito estas cosas, nosotros ya dejamos de juzgar un poco a Dios. Porque a veces juzgamos a Dios y decimos, pero ¿por qué Dios permitió esto? ¿Pero por qué Dios? ¿Y por qué esto no pudo haber sido de esta manera? ¿Y por qué no pudo haber sido de esta otra forma? El plan de Dios y lo que Dios ha hecho es perfecto. Y casi al final de este estudio bíblico vamos a entender, y esto nos va a ayudar a dejar de juzgar menos a Dios. Porque a veces lo hacemos. Yo lo he hecho. Usted puede hacerlo, lo hace. Vamos a ver. Génesis capítulo 2, verso 8 y verso 9. Vamos a ver lo que nos dice. ¿Alguien de Zoom que quiera leer? Hermana Beatriz. Ya. Génesis 2, 8 y 9. Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Miren, árbol de la vida y árbol de la ciencia. De la ciencia del bien y del mal. Del bien y el mal. ¿Qué están viendo ahí? Están viendo libre albedrío. Esto específicamente, este árbol representa que Dios no creó un robot. Dios no creó a alguien programado, sino que Dios creó un ser humano que le dio toda la libertad. No porque la libertad humana viole la soberanía de Dios, como alguna gente podría decir, porque esto sería una tontería, sino porque Dios quiso que la criatura que Él creara, darle esto, lo hizo con los ángeles y lo hizo con el hombre. Tanto los ángeles como el hombre, el Señor les dio libre albedrío. Ahora, ¿por qué es esto? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Será que Dios está calculando y el resultado de esto sería desastroso? ¿O porque si Dios le da libre albedrío, el hombre es responsable de sus actos? ¿O no?
¿verdad? Vamos a pensar que la persona tiene que hacer algo. Pensemos que hay un callejón y usted tiene que meterse por ahí. Y a usted le dicen, avance, avance, no se detenga. Y cuando usted llega al final le dicen, ¿y quién lo mandó a usted a entrar aquí? ¿Ah? Eso sería, si Dios no le dio libre albedrío al ser humano, el ser humano tiene que pecar obligatoriamente y está condenado a pecar y no tiene otra alternativa. La pregunta es, ¿cómo Dios puede juzgar las acciones de una situación así? ¿Están entendiendo, hermanos? Así que cada persona es responsable por sus actos. Por esto, al final, Dios va a juzgar a cada persona conforme a sus hechos, porque Dios hace responsable a cada persona por lo que quiere hacer, porque ninguna persona está obligada a hacer lo malo. Una persona hace lo bueno o lo malo si quiere, si lo desea, si lo decide. Así que esta es la condición que nosotros vemos en el ser humano. Ahora, ¿dónde estaban estos dos árboles? ¿Pueden identificarlo en el texto leído? ¿Dónde estaban? ¿Pero en qué lugar estaban? En medio del huerto. Lo que quiere decir que el que miraba a uno, miraba el otro. ¿Ven? Dios es muy sabio y Dios le dio la oportunidad al hombre. Podía usar el árbol de la vida, podía usar el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si el hombre usaba el árbol de la vida, no iba a poder usar jamás este, porque ya allí se iba a lograr lo que el hombre necesita para pasar a la etapa. ¿Cómo decir? El hombre fue creado perfecto, pero potencialmente pecador. Ya allí lo de potencialmente pecador se iba a terminar. Si ven en el libro de Apocalipsis, ¿qué árbol menciona al final? ¿Han leído el capítulo 21, 22 de Apocalipsis? Menciona el árbol de la vida. El árbol de la vida que aparece en el centro de la Nueva Jerusalén, que es la ciudad donde Dios tiene su trono o va a poner su trono acá en la tierra, al final de todas las cosas. Lo que quiere decir, hermanos, es que el hombre usó ese libre albedrío para entrar aquí a este punto. Pero pudo haber elegido el árbol de la vida. La decisión no fue de Dios. ¿Están entendiendo esto? La decisión fue del hombre. Y aquí viene una pregunta, pastor, pero que si el Señor sabía que el hombre iba a comer de este árbol, ¿pero para qué lo puso? Vamos a ver más adelante algo que le va a poner la tapa al pomo a esto, como dicen los manos cubanos. ¿Alguna pregunta hasta ahora acerca de esto? Seguimos entonces. El ser creado perfecto eligió libremente pecar, que es lo que he estado señalando. Y debemos entender este punto, hermanos. Mire, en aquel tiempo estamos tratando con dos seres perfectos, dos seres inocentes y perfectos. Por esta razón es que Eva está conversando con una serpiente y le habla y le responde. Quizás alguien por ahí que no conoce la palabra de Dios, como hay gente que dice, qué tontería la de ustedes, ¿cómo ustedes van a querer este disparate de que una serpiente hablando? Es esto. Pero
Hermanos, si un niño de 3 años, 4 años, 5 años, le habla a un perrito, ¿ustedes creen que el niño va a salir corriendo? Si un perrito nos habla, cualquiera de nosotros, yo creo que... Manení, si Lola dice, hola, Ení. No, no. No sabemos la reacción de la hermana Enid, ¿verdad? Y más estando sola en la casa. Pero, ¿qué pasa? Vamos a pensar que un perrito le habla a un niño de 5 o 6 años. ¿Usted sabe lo que va a hacer el niño? Va a hablar con el perrito. Si es más grande, no le va a hablar, ¿eh? Va a salir corriendo. Y cualquier adulto va a salir corriendo. Pero estamos hablando acá de inocencia y era lo que había, que debemos entender. Eva era una mujer adulta, es decir, biológicamente adulta, pero era en el aspecto mental, emocional, inocente completamente. No había malicia, no había el conocimiento. Ciencia es lo mismo que conocimiento. No había el conocimiento del bien y del mal. No se podía. Miren, lo que ellos hacían no era bueno ni era malo. ¿Por qué? Porque no existía el bien y el mal. Estas son cosas difíciles de nosotros explicarlas, porque hoy día es difícil poder entender esto. ¿Qué es esto? Que ni bueno ni malo. No, eso no existe en nuestro mundo. O es bueno o es malo ahora. Pero en ese tiempo no había esa especificación. Ahora, miren, vamos a ver algo y yo voy a leer estos versículos en el capítulo 3 de Génesis. Vean conmigo, voy a leer porque voy a ir deteniéndome en algunos momentos para explicar algunos detalles. Dice el verso 1 del capítulo 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. La serpiente le pregunta a la mujer, ¿qué están viendo aquí? Nosotros bien sabemos que los animales no hablan y nunca han hablado, ¿eh? Pero la serpiente se está aprovechando de esta condición de que de inocencia de Eva. Ok. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Vamos a ver. ¿Qué es lo que la serpiente dice? ¿Qué dice la serpiente? Porque Jehová ha dicho. Que no coman de los árboles del huerto. Noten que la serpiente exagera. La serpiente saca de contexto lo que dice la palabra de Dios. Y eso es algo que sigue pasando. Cuando alguien saca de contexto lo que dice la palabra de Dios para manipularlo, es lo mismo. Es el mismo pensamiento de la serpiente. Entonces, la mujer aquí le dice, sí, de los árboles del huerto podemos comer. Y aquí viene la parte que le interesaba a la serpiente. Le interesaba llevar a la mujer a un terreno. ¿Cuál era el punto? Llevarla aquí. ¿Y qué le dice? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Quiero, hermanos, que entendamos, tanto Adán como Eva eran conscientes de lo que Dios le estaba diciendo. Si el hombre no tenía la capacidad de entender lo que Dios le estaba diciendo, habría sido otra cosa. Pero Adán y Eva sabían bien que Dios le había dicho, miren, el día que ustedes coman de ese árbol, ahí está. El día que ustedes coman de él,
van a ser mortales. Van a perder la inmortalidad. Dios no le prohibió el árbol de la vida, ¿eh? Este no estaba prohibido. Este sí estaba prohibido. Miren cómo explica la mujer a la serpiente. Dios ha dicho que de este árbol, porque la serpiente dice de ningún árbol. Pero ¿cuál era el punto? ¿Qué quería? Que la mujer le dijera, sí, de los árboles podemos comer. El único que no podemos comer es este, porque era el punto donde quería llevarla. Ven que, ¿qué es lo que está haciendo la serpiente? Está queriendo engañar a la mujer. El diablo se basa de diferentes formas para poder engañar al ser humano. Entonces, la mujer le dice que no deben comer de él, ni siquiera tocarle para que no muriese. Aquí viene el verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. La serpiente que ha dicho, Dios habló mentira. Hermanos, esto no es una regla que voy a decir, pero se da mucho que el muy mentiroso desconfía de todo el mundo. ¿Verdad? Por ejemplo, la persona más celosa del mundo puede ser alguien que es muy infiel. Puede ser alguien que es muy infiel. No quiere decir, repito, estas no son reglas, ¿verdad? Pero es común esto. ¿Por qué? Porque es una persona que hace mucha trampa y usted sabe que el que hace mucha trampa siempre cree que le van a hacer trampa. Vive con ese sobresalto en la vida. Son características de... Cada uno juzga por su condición, ¿no? Sí, exacto. Cada uno juzga por su condición y eso pasa. Repito, estas no son reglas, hermanos, son situaciones. No podemos aplicar esto, ¿verdad?, a todos los casos porque no es así. Pero para ilustrar, entonces, a la serpiente le dice, Dios le habló mentira a ustedes. A ustedes no van a morir, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El día que ustedes coman, ustedes serán como Dios. Vamos a ver. ¿Quién quiso ser como Dios? Ustedes saben que el pecado de Satanás no fue por querer quitar a Dios de su lugar y ocupar su lugar. No fue esto. Alguna gente piensa, no, el diablo intentó darle un golpe de estado a Dios. Esto es ridículo. Esto es la peor estupidez que una persona puede decir. Es decir, él no intentó nunca hacer esto. Él quiso ser igual a Dios. Él quiso ocupar el mismo lugar de Dios. Eso es lo que dice en Isaías capítulo 14, que se hace una tipología de Satanás con el rey de Babilonia. Y allí aparece esto en la Biblia. Entonces, él fracasó en su intento y ahora, ¿qué le está vendiendo a Adán y a Eva? Le está vendiendo lo mismo que lo hizo fracasar a él. Le está diciendo, Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol, ustedes van a ser como él. ¡Wow! ¿Y qué pasó con la mujer? Se llenó de la ambición y terminó comiendo. Y mire lo que dice el verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. Ahí comenzó el pecado. Se le despertó la codicia para alcanzar sabiduría y tomó de
fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Le pregunto yo, vamos a ver, volvemos otra vez al libre albedrío. El diablo tentó a Eva, ¿verdad? Pero él la obligó. No la obligó. Eva eligió libremente pecar. Está bien que la seducción de Satanás, todo aquello, pero Eva pecó porque ella libremente decidió pecar. ¿Será que al ser humano le pasa lo mismo? ¿Se tienen tentaciones? ¿Sabe usted que la tentación va a venir por uno de dos caminos a la vida de la persona? Va a venir o por una debilidad o va a venir por una necesidad. Por ahí va a venir. Solo dos fuentes tiene el diablo para tentarnos: a través de una necesidad humana o a través de una debilidad. Así que son los aspectos que nosotros tenemos que cuidar. Yo no quiero ahondar mucho en estos asuntos, pero es importante decir que el diablo va a estar mirando si hay una necesidad en nosotros y en base a esa necesidad puede hacernos que dudemos de Dios. Una situación, una falta de algo en la vida y llevarnos a que dudemos de Dios. También el diablo conoce nuestras debilidades y cada cristiano debe identificar sus puntos débiles porque todos los tenemos, todos. Ver cuál es el punto débil, porque ¿por dónde va a venir Satanás? Va a venir por ahí. Así que la tentación va a venir o por una necesidad o va a venir por una debilidad. En este caso, el ser creado perfecto eligió libremente pecar. Es lo que nosotros tenemos. Aquí no estamos viendo a Dios siendo culpable del pecado. Dios creó este ser con libre albedrío porque es la única manera de que el hombre sea responsable de sus actos. Y también de que un día el hombre voluntariamente quiera amar a Dios. Ustedes saben que el amor se debe manifestar de manera espontánea. No es lo mismo decirle a una persona, pero ven, abrázame, que una persona ir con amor y abrazar a otra persona, ¿verdad? No es lo mismo. No es lo mismo cuando una madre o un padre le dice a su niño, pero ven, abrázame, dame un beso, que cuando el niño o la niña va y abraza a su mami, a su papi, y le da un beso. O sea, esto es algo, Andrew, algo bonito, pero cuando ya estamos creciendo, como que ya somos grandes, no lo podemos hacer, ¿verdad? Ya somos grandes. Pero mis hermanos, aquí estamos viendo esa libertad. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esto? Vamos a ver que no solo esto afectó a Adán y a Eva, sino que produjo algo y lo produjo en nuestro mundo. Vamos a ver lo que nos dice Romanos capítulo 5. Vayamos otra vez a Romanos capítulo 5. Todas las otras citas nos vamos a quedar en una más en Romanos y las otras en el Evangelio de Juan. Así que Romanos capítulo 5. Alguien, por favor, léase el versículo 12. Hermana Anabel. Gracias, hermano. Romanos 5, versículo 12. Y dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
Así, mis queridos hermanos, que debido al error de esta primera pareja que Dios puso, Dios creó a Adán y Eva como los reyes. Si Adán y Eva no hubieran pecado, ellos vivirían todavía y ellos serían los reyes de este planeta, porque Dios así los puso. Y habrían en este mundo miles de millones de personas. Ellos serían los reyes de este mundo. Así que esa responsabilidad que ellos tenían o que ellos tuvieron, pues fallaron, pecaron, no dieron en el blanco. ¿Y qué produjo esto? Entró el pecado en el mundo por un hombre, y por el pecado que vino, la muerte. Así la muerte pasó ¿a quiénes? ¿Por qué? Porque nosotros pecamos. Quizás alguien dice, bueno, pero yo no soy culpable del pecado de Adán. Yo no soy culpable tampoco del pecado de Adán, pero sí del mío. Sí, de los míos. Una persona en cualquier época peca por esto, porque tiene libre albedrío, porque la persona puede decidir no pecar, pero ¿qué hace? Termina pecando. ¿Por qué razón? ¿Por cuál razón? Porque tenemos una naturaleza humana pecaminosa, que es una herencia que nosotros llevamos y que no hay manera de deshacernos de ella, hasta que Cristo venga. Entonces esto será cambiado en nosotros. Así que ya nosotros tenemos que Dios, que creó al hombre de una forma perfecta, pero potencialmente pecador, el hombre llenó el mundo de pecado. Ahora la pregunta es, ¿será que el pecado cometido por el hombre sorprendió a Dios? ¿Qué es el punto donde algunas personas a veces pueden caer y pensar como, bueno, Dios como le falló esto, entonces Dios preparó aquello? Así que Dios no fue sorprendido por el pecado. ¿Por qué Dios no fue sorprendido por el pecado? Porque Dios tiene algo que nosotros no tenemos, que se llama presciencia. ¿Qué es lo que es presciencia? Ciencia es conocimiento antes, es el conocimiento anticipado que Dios tiene de las cosas. Y esta palabra aparece así textualmente en la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 y 2, allí aparece elegido según la presciencia de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Mucho antes de que todo esto pasara, en la presciencia de Dios, ya Dios había determinado algo que el ser humano jamás podía imaginar y que solo una persona que tiene el Espíritu Santo puede entender un poquito. Nosotros podemos entender un poquito, no la plenitud, es imposible de todo esto, pero podemos entender un poquito acerca de esto. ¿Y qué es lo que pasa? Se está dando todo esto en el huerto del Edén. Tenemos esta situación, el enemigo tentó la primer pareja, ellos usaron el libre albedrío para tomar el árbol de la ciencia del bien y del mal, se produjo en pecado, vino la muerte, tenemos tanto desastre en este mundo, pero hubo algo en la presciencia de Dios, y es que ustedes saben lo que significa evangelio, ¿verdad? Buenas nuevas. Buenas nuevas. Así que esta palabra es muy parecida tanto en español como en griego. Evangelión en griego, y significa buenas nuevas, buenas noticias. Eso es el evangelio. Entonces Dios preparó el evangelio de salvación. Vamos a ver cuándo.
Romanos capítulo 16. Vayamos al capítulo 16 de Romanos. Vamos a ver, alguien por favor se lea los versos 25 al 27. Romanos 16, 25 al 27. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Hay una expresión aquí que es condicionante de estos versículos, y es esta. Tiempos, ¿cómo dices? Eterno. ¿Qué es esto? Porque cualquiera diría, pero esto parece una contradicción, ¿verdad? Porque el tiempo y lo eterno no cabe. ¿Sería que lo eterno entró en el tiempo? Esto puede parecer un poquito de filosofía, pero no lo es. Es un poquito sí de teología. ¿Será que lo eterno entró en el tiempo? Vamos a ver, hermanos, a Jesucristo. Jesucristo es eterno, pero ¿qué se hizo él? ¿Dónde entró? El apóstol Pablo está hablando acá. Y está hablando dice, la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio. Un misterio es algo que solo lo conocen quienes, las personas a quienes les es revelado. En este caso, los hijos de Dios, a través del Espíritu Santo, que se ha mantenido oculto. ¿Desde cuándo? Desde tiempos eternos. ¿Y qué fue lo que Dios ocultó? En su presencia estaba que el hombre iba a pecar, el hombre iba a cometer todas estas cosas, pero esto no le toma de sorpresa a Dios, porque en los tiempos eternos Dios preparó ¿qué cosa? El evangelio, la buena nueva. ¿Buena nueva para quién? Para el pecador que está perdido, para el ser humano que está perdido. Entonces, ¿cuándo Dios hizo esto? En su presencia, en el conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas, cuando Dios no había creado ni siquiera nada. Cuando Dios, ustedes saben que cuando nosotros hablamos acerca de la creación no solo está compuesta por el hombre, sino que está compuesta por los ángeles. Y vamos a hablar de la creación consciente, ¿verdad? Ángeles y hombres. Cuando Dios creó los ángeles, los creó antes del mundo material, porque el libro de Job dice que cuando Dios creaba la tierra, dice que los ángeles se regocijaban cuando veían que Dios creaba todo este universo. Así que la creación consciente de Dios son ángeles y hombres. Esto de los famosos extraterrestres y todas estas cosas que han visto tantas pruebas, pero nadie demuestra nada, nadie enseña a uno, ¿verdad? Bueno. Así que
¿Qué es lo que nosotros estamos viendo acá? Que antes de Dios crear los ángeles, están los tiempos eternos, porque los ángeles no son de los tiempos eternos, ¿eh? Son seres espirituales. ¿Quién es el único que puede estar en la eternidad? Dios, en sus tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después nadie puede entrar allí. Por eso nadie puede ser igual al Creador. Dios está fuera de la creación. Dios habita la eternidad, mientras que la creación, sean ángeles o hombres, están acá en el tiempo, ¿eh? Así que los ángeles están sujetos al tiempo, no al tiempo como nosotros lo conocemos, sino al tiempo relacionado con lo que es eterno, que solo entra Dios en esa parte allí. Entonces, antes de que existieran los ángeles, ¿qué Dios había creado? El plan de redención, hermano. Su propósito de redimir ¿a quién? A una criatura que él haría millones de años después de haber creado los ángeles y que iba a pecar. Y entonces Dios preparó ese plan de redención. Tal vez alguien pregunta, Ever, podría ser que tal vez alguien pregunte y diga, pero ¿y por qué los ángeles no se pueden salvar, verdad? Los ángeles que pecaron, Satanás, ¿y por qué no se pueden salvar? ¿Ha llegado a la mente? ¿Por qué? ¿Verdad? Miren por qué. Se lo voy a explicar sencillito. Quizás un día podemos ahondar un poco más acerca de esto. Porque cuando los ángeles pecaron, cambiaron su naturaleza. Dice Judas, abandonaron su propia morada. Cambiaron su naturaleza. Cuando el hombre pecó, se convierte en mortal, pero no cambia su naturaleza. Sigue siendo hombre. Para poder redimir al hombre, ¿qué tuvo Dios que hacer? Hacerse hombre. Y aquí, para redimir a los ángeles que cayeron. ¿Cómo se llaman los ángeles que cayeron? Demonios. Cambiaron su naturaleza. Para redimir, lo que hay que hacer, convertirse en demonio. ¿Ven? Así que por esa razón es que los ángeles que cayeron no pueden ser redimidos. Si uno se pregunta, pero Dios, ¿por qué no le dio oportunidad? No podemos nosotros entrar aquí porque vamos a estar especulando solamente, pero yo entiendo que conociendo lo que podemos ver en la Biblia a través de Dios, ellos sabían muy bien el riesgo que corrían si desobedecían a Dios. Estaban muy conscientes de lo que Dios le había establecido y a pesar desobedeció esa cantidad de ángeles y se convirtieron en demonios. Ya no hay retroceso para ellos. Aquí sí hay perdón. ¿Por qué? Porque ¿desde cuándo? Desde los tiempos eternos, en la presencia de Dios, Él quiso salvarnos. Yo estoy repitiendo esto, hermano, y yo sé que ustedes están midiendo lo que yo estoy diciendo. ¿Están entendiendo esto? ¿Saben lo que es nosotros ser seres humanos insignificantes en el sentido de que me muero, me vuelvo polvo, pero un día voy a resucitar? Pero a pesar de eso, que Dios me tuvo en cuenta desde antes de crear todo, que cuando Dios no había comenzado a crear ni los ángeles, ni el universo físico, ni el hombre, ya Dios nos tenía en su plan, en su propósito, de manera individual a cada uno de nosotros. O sea, esto es algo que una persona se puede sentir dichosa, ¿verdad? Porque gane un premio. Entre millones de personas ganó un premio. Dice, oh, qué afortunado soy. Pero déjenme decirle que esto es incomparable. Estar en el propósito de Dios desde antes de Él crear todas las cosas. Entonces, miren,
Después de entender esto, yo espero que dejemos de juzgar un poco a Dios en cuanto, pero ¿por qué Dios permitió aquello? ¿Y por qué Dios esto? Y entonces miren cuánto dolor en este mundo y cuánta amargura y cuánto sufrimiento y cuánta tragedia en este mundo. Pero si Dios no permite esto, si Dios no pone este árbol, el mundo no estuviera con tanta tragedia y tanta cosa. Miren, ¿qué hizo Dios? ¿Y qué fue lo que Dios dispuso en los tiempos eternos? Que Dios dejó la eternidad y vino al tiempo y entró entre nosotros. Ahora, ¿qué es lo que Dios persigue con esto? Les voy a explicar algo sencillo, pero puede ser complicado. Dios dejó el tiempo, Dios dejó su eternidad, entró al tiempo para los que estaban en el tiempo, traerlo a la eternidad. ¿Entendieron esto, verdad? Eso es lo que Dios ha hecho. ¿Qué hoy tenemos nosotros? Vida eterna. Y nosotros estamos aquí en el tiempo. Somos creación. Pero a través de quién? De Cristo, a través de su obra, a través de su sacrificio, Él dejó, y quiero que veamos esto en el Evangelio de Juan, ya las citas que vamos a tener, son 3 citas más y están en el Evangelio de Juan. Vamos a ver, Evangelio de Juan, capítulo 1. Están todos muy callados y nadie pregunta nada y analizando. Miren, yo voy a leer esta cita del Evangelio de Juan, capítulo 1, para que veamos esto conforme a como lo dice la palabra de Dios. Dice Juan, capítulo 1, verso 1. Dice, en el principio, creo que la hermana Anabel quería leer. Hermana Anabel, prepárese para la otra cita, que es el capítulo 10. Capítulo 10 de Juan. Una pregunta. Vamos con la pregunta antes de leer. Ok. Sí, pastor, yo he estado estudiando algo acerca de los ángeles, ¿verdad? Ya sé que los ángeles caídos son demonios, pero tenían espíritu, los ángeles. Los ángeles son espíritu. Ok. No tienen cuerpo. Pero son espíritu. Son espíritu. Bueno. Ok, pastor, eso era. Eso, mire, lo dice, tome esta cita, Hebreos 1:14. Hebreos 1:14. Okay. Ahí dice que los ángeles son espíritus. Espíritu. Gracias. Y lo que pasa con los ángeles que pueden materializarse. Pueden aparecer con forma humana. Usted lo puede tocar y pensar que está tocando un ser humano, pero no pueden vivir materialmente. Si no son materia. Gracias. Vamos a ver esta cita. A San Juan, capítulo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí estamos viendo a alguien que era Dios y estaba con Dios. Estamos viendo acá la pluralidad de Dios. Es lo que nosotros estamos viendo. Dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando del verbo. Dice el verso 4. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Es lo que nosotros estamos viendo. Aquí vemos una palabra verbo, que en griego es logos. Tal vez si traducimos el significado es solo palabra, pero parece que es solo palabra, pero en el griego es una palabra que lo incluye todo, que no deja nada fuera, es lo inclusivo, que eso es lo que representa realmente en el griego. Ahora,
¿Qué estamos viendo? Estamos viendo aquí que el verbo que es mencionado dice que era Dios y que Él fue el que creó que. ¿Qué leen conmigo? Todas las cosas, verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién fue el creador? Fue Él. Él es el creador. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios. Ahora, ya vemos aquí que estamos viendo a alguien que es Dios. ¿Dónde? Vamos a ver, entre estas dos palabras, ¿dónde ponemos a Dios? Acá, entre estas dos palabras. ¿Lo ponemos en eterno o en el tiempo? Eterno. Eterno, ¿verdad? Ahí ponemos a Dios. Ahora, vamos a ver lo que dice el verso 14 ahí mismo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y dimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo eterno, ¿qué se hizo? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Esto lo sacamos de un texto, ¿verdad? Estuvimos viendo a Romanos capítulo 16, verso 25 al 27, y ahí fue que sacamos este concepto. Entonces ahora estamos viendo que el verbo que está aquí, ¿qué hace? Se hace carne y habitó entre nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿nos dejó Dios solo con todo esto? ¿O aquí Dios qué tenía pensado ya? Tenía pensado, voy a crear el hombre va a pecar, el hombre va a sufrir, pero yo mismo voy a ir. Es fácil mandar a los otros, ¿verdad? A hacer algo. Es fácil decirle a una persona, ustedes flojos, miren que no pueden hacer eso, pero vaya y hágalo. Vaya, hágalo. Dios no nos contempla desde los cielos con nuestra desdicha y nuestro pecado, sino que Dios deja la eternidad, se mete en el tiempo, se hace hombre, vive entre nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? Para resolver el problema del pecado. Porque en su presencia Dios había determinado el evangelio. Y el evangelio son las buenas nuevas. ¿Y que anuncian las buenas nuevas? Anuncian que el hombre tiene perdón. Que el hombre no tiene que morir para siempre, sino que tiene perdón. ¿Y qué hizo Jesús? Hermana Anabel, léase esta cita en Juan capítulo 10. A ver. Es que estaba tosiendo, perdón. Ya. Juan capítulo 10. Vamos a ver algo que dice el mismo Jesús. Juan capítulo 10, verso 17 y 18. Okay. 10, 17 y 18. Muy bien. Perdonen, aquí están. 10, 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Wow. ¿Murió Jesucristo porque lo mataron o porque Él se entregó? ¿Lo hizo voluntario? Dios en su presencia determinó que así como el hombre usando el libre albedrío pecó libremente, así Dios libremente escogió ¿qué cosa? Morir por el pecado de ese hombre que iba a pecar. Dios no lo deja abandonado en el pecado, sino que le da la oportunidad de que el hombre
pueda conocer al Señor. ¿Y qué es Jesús? Es el regalo de Dios al hombre pecador. Es el regalo de la salvación. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que el hombre merece por haber entrado aquí? ¿Qué merece? ¿Cuál fue la sentencia? Dios le dijo, mira, el día que tú comas de este árbol, ¿qué va a pasar? Va a morir. Pero entonces, ¿qué hace Dios? Manda a Jesús para que muera con nosotros y tengamos vida eterna. Tengamos vida eterna. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá en este punto? Lo que pasa acá en este punto es que la salvación está disponible para todos los seres humanos, pero solo es efectiva en quienes. Aquellos que creen. Aquellos que creen en Jesús. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios que envió para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que la salvación es el regalo de Dios. Y la última cita que vamos a ver por hoy, y con esto concluimos, vamos a ver, porque el título es lo que se planificó en la eternidad, se realizó en la cruz. Vamos a ver San Juan, capítulo 19. Ahí mismo, Evangelio de Juan, capítulo 19. Quisiera que alguien se lea el verso 30. Amén. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Si leemos este texto así por así, como que no dice mucho, ¿verdad? ¿Qué piensan, hermano, de este texto? Miren, hay palabras, hay frases que son determinantes en un versículo, y hay una frase que es determinante, y son dos palabras. ¿Qué es esto? ¿Por qué Jesús dijo esto en la cruz? Creo que hermana Magnolia, vamos a ver. Creo que... No me acuerdo del capítulo, pastor. San Juan, capítulo. Ok, capítulo 19, verso 30. Gracias, eso era. Yo pensé que iba a dar una opinión, hermana Magnolia. Me emocionó y después me quitó la emoción. Eso está muy bueno, como usted lo está explicando, añadirle a eso los daños. Vamos a ver, hermano, ¿qué piensan? ¿Por qué Jesús diría estas dos palabras, consumado es? ¿Qué es lo que se consuma? ¿Qué cuando se dice que algo está consumado es que? Lo que planificó en la eternidad, lo consumió, lo hizo realidad de la cruz. Para ver si iba a decir. Cumplió su propósito. Se cumplió, pero ven, hermano. Alguien que, hermana Bielka. Eso mismo era que iba a decir, que ya su obra había terminado, consumado es, hecho está. Hermanos, lo que Dios antes de empezar a crear todo elaboró en su presencia, ¿dónde fue realizado? En una cruz. En una simple cruz, en un palo. Allí fue realizado. ¿Y quién estuvo allí? El Verbo, creador de todas las cosas, junto con el Padre y junto con el Espíritu Santo. Ahora venía a la cruz. Esta cruz está muy fea, hermano, pero bueno. Y era fea la cruz, mi hermano. Era fea, pero yo creo que esta está más fea. Maldito como dice la cruz. Entonces, aquí en la cruz, Jesús allí clavado, muriendo, un poquito antes de expirar, dijo, consumado es. Ya lo que Dios había elaborado en los tiempos eternos se estaba cumpliendo
aquí en la cruz. Así que lo que se planificó en la eternidad, ¿dónde se realizó? Se realizó en la cruz del Calvario, donde Cristo murió por cada uno de nosotros. Si hay algo que he estado aquí marticando y martillando mi corazón, y hay una verdad, mi hermano, en todo esto. Número uno, para uno poder entender estas verdades, el Espíritu Santo tiene que revelarse la voz. Pero nosotros no podemos estar todos aquí recibiendo toda esa enseñanza y que la podemos estar sorprendidos y quedando boca abierta. ¡Wow! Pero si el Espíritu Santo no es quien revela esa verdad en nuestros corazones, la hace realidad para nosotros vivir de acuerdo a ella. Decía un pastor muy admirado por mí, que tiene Alzheimer, decía, aquí no ha pasado nada. Es pedir al Señor. Por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó con Adán y Eva cuando pecaron? Sus ojos le fueron abiertos. Esa palabra es la que me he estado martillando durante todo el estudio bíblico. Pero los caminos en Maús, cuando el Señor se acercó a ellos, que el Señor comenzó a hablar, ellos platicaban y no entendí, aún habiendo estado con el Señor. Cuando el Señor partió el pan, dice, no fue que sus ojos se le abrieron, sus ojos les fueron abiertos. Así mismo pasó en el libro de los Hechos. Si no es el Señor, su Espíritu Santo, que abre en nuestro entendimiento, mi hermano, esto solamente es letra y acumulación de conocimiento. Es pedir al Señor, abre nuestros ojos, ayúdanos a entender la maravilla de esta gran obra, de ese misterio que comenzó como ese título, lo que él planificó en la eternidad se realizó en la cruz. Entender todas esas verdades, hermano, es para nosotros vivir maravillado. Es vivir maravillado, rendido y anhelando cada día más vivir de acuerdo a su propósito. Porque de lo contrario, vamos a estar como encajando y amoldando la palabra de Dios de acuerdo a nuestro beneficio, a lo que nos acomode a nuestra carne. Amén. Así que, ¿qué oportunidad tenemos, hermano? Tenemos nosotros una ventaja y es, tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Tenemos esta palabra con nosotros. Solo, ¿qué es lo que hay que hacer? Disponer nuestros corazones y decirle, Señor, ayúdame, como dice el pastor Abreu, a que esto sea parte de mi vida, que esto haga raíz profunda en mi vida. Y hermanos, todo esto no es más que lo que ha estado en la presencia de Dios desde que en los tiempos eternos Él determinó que todas estas cosas iban a suceder. Cuando yo finalmente pude entender que Dios mismo vino a la tierra y vivió entre nosotros, dejé de juzgar a Dios de por qué, si creó los ángeles, sabía que iban a pecar, creó al hombre, sabía que iban a pecar, puso el árbol y el hombre iba a comer del árbol. Ya todo eso se despejó de mi mente porque yo sé que no hubo otra manera. Porque si hay algo que Dios tiene es que es sabio, y yo no creo que Dios haya querido sacrificarse Él cuando hay otra forma, ¿verdad? Cuando hay otra alternativa. ¿Verdad, hermano, que usted no haría, teniendo una tubería de agua en su casa, echarse un tanque lleno de agua 2 kilómetros cuando usted tiene agua en su casa? O sea, una manera más fácil de hacer las cosas, usted no va a buscar lo más difícil. Y Dios es infinitamente sabio. ¿Qué es lo que ha pasado? Su amor por nosotros ha hecho todo esto. ¿Usted va a decir algo, hermano? Sí, dos cositas, unos comentarios que estoy pensando de que Dios creó el pecado. Yo no creo que Dios creó el pecado. Dios creó el amor. Nosotros fuimos cuando fallamos en darle el blanco del amor es que surge el pecado. Entonces es la falta de amor, de obedecer a Dios. Y lo otro es que
Me quedé con una duda con lo de los ángeles, porque si entiendo lo que usted dice, que tendría que convertirse en demonio y no puede ser. Pero el hombre es pecador y Dios se convirtió hombre sin ser pecador, no compartir esa condición. Entonces, no veo por qué no podía hacerlo con los ángeles si quisiera. Sí. Si leemos en Judas, Judas cuando habla acerca de los ángeles, dice que los ángeles que no guardaron su propia morada, es decir, estos ángeles cambiaron su naturaleza, ya no son ángeles, Dios creó ángeles, pero de alguna manera estos seres podían cambiar su naturaleza, pero sin retorno, y se convirtieron en demonios. Es otra cosa que Dios no creó. Entonces, cambiaron su naturaleza. Para poder redimirlo, tendría que ser alguien como ellos. Un demonio. Y tendría que ser un demonio. Entonces, estamos viendo acá que la naturaleza de un demonio es una naturaleza malvada. No puede entrar a alguien aquí sin pecado siendo demonio, porque la naturaleza del demonio es pecadora. Ahora, aquí el hombre cuando pecó no cambió su naturaleza. Siguió siendo hombre. Estos eran ángeles y se convirtieron en demonios. Eso es lo que dice Judas, que abandonaron su propia morada, es decir, la condición que Dios lo creó. Ellos la abandonaron. Y esto requeriría un análisis un poquito más profundo de ese tema. Pero es que entendemos que cuando Dios los creó, así como Dios le estableció reglas al hombre en el huerto del Edén, también Dios estableció reglas a ellos. Y entre estas reglas estaba que si pecaban, entonces cambiarían su naturaleza. El por qué no salvación aquí es solo por eso, porque aquí no hay cambio de naturaleza. Entonces Dios puede hacerse hombre. Aquí Dios no puede hacerse demonio para poder redimir. Sí, a mí, eso es lo que tengo que pensarlo. Sí, Y Dios me lo va a tener que revelar. Pero sí. a mí lo que sí se me hace difícil es, yo no sé si un demonio se arrepentiría. Ajá, sí, Porque que cambia su naturaleza. Bueno, entonces eso explica, porque yo lo que pensé es, no importa lo que fuera, si está verdaderamente arrepentido, Buena para él. Dios es misericordioso, ¿no? Pero es bueno, hermano Antonio, que eso le motive a hacer una investigación. Exacto. Pero miren, hermano, de forma sencilla, cuando Jesucristo establezca su reino sobre esta tierra, sabemos que es eterno, pero la primera etapa son 1000 años. Esos 1000 años el diablo va a estar preso en el abismo. Cuando el diablo sale del abismo, ¿ustedes saben a qué sale? A seguir engañando y a seguir haciendo maldad. 1000 años no le van a servir para reflexionar y arrepentirse, porque que hubo un cambio de naturaleza y es imposible. Por ejemplo, Satanás es imposible que ame. Satanás es imposible que sienta compasión por alguien. Y esa es la condición, que es irreversible. Aquí lo que hubo fue que el hombre se convirtió en mortal, pero no cambió su naturaleza humana, y entonces el hombre sigue teniendo su libre albedrío y puede arrepentirse. Aquí todo cambió. Así que... Pregunto más bien por curiosidad. No, mi hermano, está bien. Porque los ángeles se salvan o no va a tener. Yo me preocupar por mi salvación, no la de ellos, ¿no? Pero sí, siempre he cuestionado eso. Si Dios es misericordioso, ¿por qué no puede tener misericordia con ellos? Sí. Pero tendría que arrepentirse ellos y eso es muy poco probable. No se pueden arrepentir ya. No, es que no pueden. Que cambiaron, ya no Cambiaron pueden. su naturaleza, no hay actitud de ellos. Ya. Y cómo se les redime también. Es decir, todo esto, hermano Antonio, esas mismas inquietudes yo las tuve y me duró tiempo en la vida. Me duró tiempo, pero gloria al Señor que Dios es bueno con nosotros, y que ha tenido su misericordia para con cada uno de nosotros. Así que vamos a dejarlo hasta aquí por esta noche y